Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 19 de Desafío 2016, aquí por la pantalla de C5N. Lo que hasta no hace mucho era para la mayoría impensable, terminó ocurriendo, y quien se va a colocar esta banda presidencial el 10 de diciembre es Mauricio Macri. Hoy me mostraban un video de algo que en su momento causaba risa y hoy a algunos les causaba risa y finalmente ocurrió. En el 2012, el programa 678 invitó a un debate, armó un debate entre Eduardo Josami de Carta Abierta y el rabino Sergio Berman, quien va a asumir en el gabinete como ministro de Medio Ambiente. Después del debate, hacia el final, mientras se despedía muy amablemente, Sergio Berman en el 2012 dijo algo así como que, bueno, en el 2015, cuando Mauricio Macri sea presidente, espero que ser invitado. Y se le rieron espontáneamente, no en burla, sino creyendo inverosímil que lo que finalmente ocurrió podía ser realidad. Faltan apenas 14 días, entre los cuales hay un par de feriados y algunos fines de semana para, bueno, terminar de definir el gobierno. El gabinete ya está completo en cuanto a los ministros. Hoy se terminó de conocer que Jorge Triaca, el hijo del sindicalista plástico, quien fuera ministro de Trabajo en época de Carlos Menem, va a ocupar la cartera de Trabajo. Se confirmó que Carlos Melconian, que era candidato a ministro de Hacienda o de Economía, va a tener la presidencia del Banco Central, que Claudio Regazzoni, el hijo del escultor, se va a hacer cargo del PAMI, que Eugenio Bursaco va a ocupar el lugar de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad, debajo de Patricia Bullrich. Lo que llama la atención del gabinete, algo de eso recién estaban discutiendo en el programa del Gato Silvestre, es la gran cantidad de ejecutivos que estaban hasta ahora en importantes empresas o que tienen en su trayectoria cargos de máximos ejecutivos de importantes empresas multinacionales, varias de ellas, en el gabinete de Macri. La sorpresa de Susana Malcorra, que si bien actualmente es la jefa de gabinete del secretario general de Naciones Unidas, tiene paso por IBM y por Telecom. Está Juan José Aranguren, que había sido durante varios años presidente de Shell, como ministro de Energía. Debajo de Marcos Peña hay dos funcionarios que van a tener un rol muy importante en la jefatura de gabinete y coordinando el gabinete económico, que también provienen de máximos cargos ejecutivos de empresas importantes. Gustavo Lopetegui como presidente de LAN, la empresa chilena, y Mario Quintana como máximo ejecutivo y creo que también accionista del fondo Pegasus, que entre otras empresas son los dueños de la cadena Pharmacity y de Fredo. A eso se le suma Alfonso Pratgay, también ha tenido una trayectoria, ha tenido paso por la actividad privada en el banco JP Morgan. Y circuló como versión, todavía no está confirmada, que la titular de General Motors, Isela Constantini, podría ser la nueva presidenta de Aerolíneas Argentinas. Al que se suma alguien que, si bien viene trabajando con Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad, ahora va a asumir un cargo de ministro de la producción, que tiene también en su currículum haber pasado por varias empresas privadas. Y en una de esas empresas privadas participó de un video de promoción. Otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación. Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura, además de rentable. Llámenos al 0800 35000. Máxima. Mayor rentabilidad, mejor jubilación. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación.
Esto significa que sus aportes son invertidos de una... Bueno, ahí lo teníamos a Francisco Pancho Cabrera, a mediados de los 90, haciendo promoción para la empresa para la cual trabajaba. Después tiene una trayectoria en el gobierno de Macri, casi desde el principio, como ministro de la producción, mismo cargo que va a ocupar ahora en el Gabinete Nacional. Con esta moneda de cara y seca, todo eso ya es pasado, ya es conocido. Esta moneda que lo muestra a Macri sonriente, a Macri relajado, y en la contracara, en la seca, Macri preocupado. Vamos a ilustrar los puntos ventajosos, los puntos a favor de la realidad que recibe Macri y las desventajas del país que recibe Macri. Vamos a empezar con un Macri preocupado para tratar uno de los principales problemas que debe abordar, que es la falta de divisas. Tema que fue uno de los dominantes durante la campaña y es el tema que más ansiedad y expectativa está generando para conocer los anuncios, las medidas concretas del Gabinete Económico, particularmente del Ministerio de Hacienda y Finanzas que va a conducir Alfonso Prat-Gay. El problema no es, como muchos están diciendo, el problema no es la falta de dólares, ahorro para los individuos. El mal llamado cepo, tal cosa no existe. La información señala que se llevan vendidos 9.200 millones de dólares desde el principio de 2014. El real problema de la escasez de dólares es que hay muchas empresas a las que no se les habilita la cantidad de dólares que piden para comprar insumos, máquinas, y eso está trabando la producción. Ese es el principal problema, no el único, pero esa es la principal consecuencia de la escasez de dólares. Ya han dejado de hablar, si bien las declaraciones siguen siendo confusas, pero ya no se habla tanto. El día siguiente, el 11 de diciembre, levantamos el cepo, el mal llamado cepo. Se habla ahora de gradualidad, cuando estén dadas las condiciones, lo antes posible. Tomaron conciencia de que, Macri preocupado, tomó conciencia de que la devaluación generalmente, salvo excepciones muy extraordinarias, muy puntuales, la devaluación viene de la mano, dispara inflación. Y tomaron conciencia porque se lo advirtieron desde distintos sectores, economistas de todo color, pero además porque antes de que la devaluación ocurra, ya los precios comenzaron a aumentar. Hay deslizamientos y remarcaciones en supermercados. El propio gobierno, de alguna manera, incentivó eso, autorizándole a YPF, empresa controlada por el Estado, aumento en las naftas. Hay también en insumos de la producción muy importantes como el cemento, listas de precios que han venido en las últimas 2 semanas con aumentos considerables de más del 10%, un insumo muy importante como el cemento. Han cambiado ahora y se habla de gradualismo. Sin embargo, el atacar, el abordar, el enfrentar este tema que preocupa tiene paradójicamente 2 puntos a favor que permiten relajar. Uno es ventajoso, que el país que va a recibir Macri es un país muy desendeudado, y no solo muy desendeudado por parte del sector público, una de las grandes herencias positivas que deja el kirchnerismo, sino también muy desendeudado por parte del sector privado y de las provincias, lo que deja un margen de maniobra para, relajar esa escasez de dólares tomando deuda. Claro que para eso va a tener que resolver una de las trabas, no sé si resolver necesariamente, pero facilitaría la resolución, o por lo menos atenuar ese problema, si pueden terminar de resolver el fallo descabellado del juez Griesa y de alguna manera arreglar con los fondos buitres. Tiene también lo que es un problema, su contracara positiva, y es que Macri va a recibir un país con silobolsas que encierran muchas miles de toneladas de soja con valor por varios miles de millones de dólares. Aquí las cifras discrepan. Según la FIP hay en los silobolsas 13.000 millones de dólares en soja. Hoy entrevisté a Ricardo Burjaile, radical, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas, va a ser el ministro de Agricultura y Ganadería. Según él hay 4.000, 4.500. De todas maneras, es de esperar que apenas bajen las retenciones, una promesa hecha y seguramente a ser cumplida. Ni hablar si a eso se le suma un aumento en el tipo de cambio, quienes tienen retenido soja
van a apurarse a liquidar para embolsar esa rentabilidad. Y eso son divisas para el Banco Central. Segundo punto, y esto claramente es algo que a Macri lo tiene preocupado, que son los subsidios, básicamente los subsidios a la electricidad, que insumen, que absorben una parte muy importante del presupuesto. Y ahí es por la reacción mediática, porque los diarios van a, lo haga como lo haga, van a titular tarifazo, fuerte ajuste de tarifas, porque quienes van a recibir el aumento de tarifas se van a quejar. No tiene que contracara positiva, a menos que el gobierno sea capaz de explicar que está modificando y redireccionando los subsidios, no en contra de quienes más lo necesitan, sino para castigar o para aumentarle el bolsillo a familias que no lo necesitan, y que eso es socialmente justo. Es muy difícil de explicar esto, pero hay posibilidades de hacerlo y transformar lo que es una preocupación, no sé si en algo positivo, pero al menos algo que no tenga tanto costo político. Un tercer tema que para Macri sí es favorable y se lo muestra sonriente, Macri asume con el poder económico a favor. Y esto en principio es una ventaja para el nuevo presidente, aunque hay que tomarlo con algunas pinzas porque, por ejemplo, podríamos retrotraernos a principios del gobierno de Menem, recordar que Menem en una de sus primeras decisiones, para muchos sorpresivas, le entrega la conducción de economía ya no a ejecutivos que habían participado en la conducción de grandes empresas, se la entrega a un grupo económico, a Bungeibón, al primer ministro de Economía, que fallece a los pocos días, Bungeibón coloca al segundo ministro de Economía, y los grandes empresarios no colaboraron con las primeras medidas que tomó Bungeibón, tanto que tuvieron que renunciar y la historia después es conocida, Herman González, Caballo y la convertibilidad. O sea que asociar apoyo de poder económico con apoyo, simpatía del poder económico, con apoyo concreto, y Macri ha tenido algunos cortocircuitos, al menos discursivos, con lo que él llama el círculo rojo. De todas maneras, a priori, que el poder económico te apoye, siendo un gobierno como el de Macri, debería tomarse para él como una ventaja. Macri preocupado, desventajas. Brasil, nuestro principal comprador, está en una seria crisis política y económica con todas las consecuencias desfavorables que eso implica. Otro tema negativo, desventajoso para Macri, es que no asume con el precio de la soja, de lo que exporta Argentina, pum para arriba, sino estacionado en valores regulares, no está a $600 la tonelada, hasta apenas arriba de 300. Macri también recibe un tema que es una ventaja, un país con una alta cobertura previsional, con una alta cobertura asistencial y muy bajo desempleo. Esto es claramente un punto a favor, una sociedad que no tiene urgencias, si bien hay niveles de pobreza elevados. Y por último, y yo creo que esto es por supuesto discutible, ahora lo vamos a charlar con Lombardi y está también ya en el piso Jorge Tayana. Yo creo que Macri asume el país con muy bajas expectativas, porque Macri no tiene el apoyo del 51,5% de la población que votó en segunda vuelta directo. Esa fue la opción. Y ahí yo estoy seguro que hay mucho voto negativo. Ahí hay votos, no querían que siguiera el kirchnerismo, el peronismo, el oficialismo, y se volcaron por quien lo enfrentaba, que era Macri. Porque recordemos, en primera vuelta Macri obtiene el 34% de los votos, que tampoco son los votos puros. Los votos puros de Macri son los que él obtiene en las primarias dentro de Cambiemos, que fue el 24%. Cambiemos logra el 30%, pero Macri gana esa interna con el 24%. Después fue sumando en primera vuelta y fue sumando cuando llegó al balotaje. Es decir, que el entusiasmo Macri lo generó auténticamente de primera en 1 de cada 4 en la población. Si esto que yo digo es así y que Macri asume con bajas expectativas, no es que se espera mucho de Macri, para Macri es una ventaja. ¿Por qué? Y porque asumir, generar
bajas expectativas, resulta más fácil de satisfacerla, que si vos llegás a la presidencia y te pones las bandas haciéndole creer que vas a generar milagros. No por nada, Macri está repitiendo, yo no hago milagros, esto es cada día un poquitito mejor, él mismo se está encargando de frenar las expectativas.